Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS 14, 15 o 16, estas que se hacen directamente del dispositivo, y lo vas a realizar este bloqueo para conservar esa versión de iOS que es tan importante para el jailbreak sin la necesidad de un computador. Ya sabes que cuando vienes acá al icono de las configuraciones de iOS y bajas hasta donde aparece acá en general y arriba en actualización de software, si dejamos que esto esté cargando, probablemente va a estar apareciendo una versión que tú no quieres para tu dispositivo porque no va a servir. Obviamente en la parte superior donde aparece acá en automática, todas estas opciones tienen que estar ahí apagadas, pero aún así no es suficiente porque este archivo puede de todas formas estar siendo descargado e instalado por ti o por un tercero, pero para estar bloqueando, para que no aparezcan las actualizaciones allí, lo único que hay que estar haciendo es estar ingresando a Safari, a este enlace que te voy a dejar en la descripción, donde se va a encontrar este archivo que se encuentra en esta carpeta de Google Drive. Simplemente tienes que presionar sobre él y luego en el botón azul que dice acá en descargar, lo vas a volver a presionar y luego va a aparecer este otro botón de descarga. Si te das cuenta, son menos de 7 kilobytes, presionas ahí en descargar de todos modos y luego se va a desplegar esta ventana donde vamos a tocar nosotros allí en permitir. Luego nos va a decir que el perfil se ha descargado, le damos acá en cerrar y para estarlo instalando tenemos que dirigirnos nuevamente acá al icono de las configuraciones de iOS, y una vez que hayamos ingresado tenemos que dirigirnos acá donde dice en perfil descargado. Lo puedes hacer desde allí y también puedes estar bajando hasta donde dice acá en general, bajas hasta el final y acá dice administrador de dispositivos y VPN, y ahí se va a encontrar el perfil de tvOS 16. Vamos a estar ingresando, tocamos arriba a la derecha donde dice allí en instalar, le damos acá en instalar, le damos otra vez acá en instalar. En tu dispositivo ahora te va a estar pidiendo que ingreses la contraseña, la clave con la cual desbloquea tu dispositivo. Una vez que lo hayas hecho, presionas ahora acá en reiniciar y el dispositivo automáticamente se va a apagar y a encender, y esperamos hasta que regrese. Una vez que haya vuelto, vamos a estar regresando ahora a la pantalla de inicio, y para comprobar que esté funcionando bien, vamos a venir otra vez acá al icono de las configuraciones de iOS. Vamos a estar bajando hasta donde dice acá en general, luego en actualización de software. Esperamos allá que termine de cargar y nos manda este error. Imposible buscar actualización. Si le damos allí en reintentar, nos damos cuenta que estamos efectivamente conectados allí al Wi-Fi o a los datos móviles y va a volver a aparecer este error. Significa que ya no va a estar allí en tu dispositivo buscando actualizaciones. Es importante también que esté bajando hasta donde dice acá en espacio en iPhone. Esperamos a que termine de cargar y bajamos y nos aseguramos que no esté descargada aquí ninguna actualización de iOS. Si es así, bueno, hagamos cuenta que es Facebook la actualización de iOS. Tienes que estarle dando allí a eliminar, estarla quitando, porque si no, cuando vayas a dormir vas a despertar con el teléfono actualizado en la mañana. Así que asegúrate de estarlo quitando, y por más que te aparezca acá que hay una actualización de software disponible, si es que ingresamos a esa notificación va a volver a marcar este error, así que no hay nada de qué preocuparse. Ahora, si es que por algún loco motivo tú quieres actualizar tu dispositivo sin ocupar un computador, lo que tendrías que estar haciendo es bajar acá hasta donde aparece en general, volver en administrador de dispositivos y VPN, ingresar allí al perfil de tvOS y ahí aparece la opción de estar eliminando el perfil. Si le das acá en eliminar, luego va a ser quitado del dispositivo y tocando ahí en reiniciar va a volver todo a la normalidad y vas a poder actualizar tu dispositivo sin la necesidad de un computador. Pero sabemos que esa es una pésima decisión para estar esperando el jailbreak, debido a que debemos estar aguardando en la versión más baja de iOS. Vamos en contra de la corriente, nos vamos actualizando a las últimas versiones de iOS, y cualquier otro consejo o tutorial tú ya sabes que te lo voy a estar entregando acá en mi canal de YouTube, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.